Dura.eus de lunes, espacio para Eusko Ikaskuntza, como siempre, con Juan Aguirre. Kaixo, Juan, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon, Garder. Bueno, que vamos a hablar de una persona concreta con otra persona y de un tema tan apasionante como es la historia en este caso, del País Vasco. Sí, porque fíjate, Galder, que llama la atención que hace 100 años no existía una historia escrita, un libro de historia potente, escrito con los estándares académicos internacionales de su tiempo, una metodología científica. No la había, realmente no la había. Y de esto se hizo eco el Congreso de Estudios Vascos, el primero, el del 18. Fue un proceso largo, que tardó ponerse en marcha y al final recayó, se encargó a una de las personalidades intelectualmente más sólidas de aquella época, que fue Bonifacio de Echegaray, un gran especialista en derecho foral, en lingüística vasca, en historia. Él se hizo cargo de este proyecto que se consideraba fundamental, lógicamente, para la construcción de una comunidad vasca global y bueno, se puso a la tarea durante años, pero la guerra civil le pilló con el trabajo a medio hacer y dejó pues una serie de capítulos terminados que han quedado inéditos hasta hoy, que gracias a nuestro invitado se han publicado y podemos tener acceso a ellos. Y se trata de nuestro amigo, socio de Eusko Ikaskuntza, licenciado en traducción e interpretación, máster de estudios avanzados en historia y espacio y patrimonio, doctorado en filosofía de los valores y antropología social. Se llama Antón Ugarte Muñoz. Arratsaldeon, Antón. Arratsaldeon, Juan. Arratsaldeon, Antón, ongi etorri. Bien, pues Muchas introducción gracias. a la historia del País Vasco es esta edición que has preparado de Bonifacio Echegaray, un trabajo del año sin acabar, pero que quedó en el año 36 suspendido y que lo ha editado ahora el anuario del Seminario de Filología Vasca Julio de Urquijo. Bueno, grosso modo, ¿cuál era la situación entonces de los estudios históricos hace un siglo para hacer necesaria una historia general de Baskonia tal como la promovió Eusko Ikaskuntza? Bueno, pienso que entonces lo que había eran historias fundamentalmente políticas de los estados nacionales, que de alguna manera se proyectaban de manera uniforme hacia el pasado y también hacia el futuro, con muy escasa consideración por la diversidad cultural de esos propios estados, de esos mismos estados. Y entonces la historia del País Vasco de Eusko Ikaskuntza se inscribía dentro de las nuevas posibilidades educativas, administrativas y de todo tipo abiertas por la proclamación de la Segunda República en 1931, ¿verdad? Y en ese sentido, pues no es ninguna casualidad que Bonifacio Echegaray fuese uno de los redactores del Estatuto de Autonomía Vasco-Navarro también. Antón, la elección de Bonifacio de Echegaray vino respaldada por ser autor de La Voz de Baskonia, de la célebre enciclopedia Espasa, publicada en 1929 y que mereció grandes elogios. Pero aparte de este mérito, ¿quién era Echegaray? Bueno, como Juan ha adelantado, Bonifacio era una personalidad de gran prestigio, ¿verdad? Era secretario de sala del Tribunal Supremo, experto en derecho foral y consuetudinario. Era miembro de la dirección de Eusko Ikaskuntza, por supuesto, académico de número de Euskaltzaindia, promotor del euskera y además creo que es importante señalar que era hermano del difunto Carmelo Echegaray, que era un gran historiador y cronista oficial de las provincias vascongadas. Y Antón, lo dices muy bien, lo explicas perfectamente en el prólogo, en la introducción que haces a esta edición, que fue un proyecto plagado de dificultades, de contratiempos personales, sociales, etcétera. Bueno, más o menos, a ver, dinos cuáles fueron las dificultades, las peripecias de esta obra finalmente inacabada. Bueno, pues como os podéis imaginar, Don Boni, que le llamaban así, era una persona ocupadísima, ¿verdad? Vivía y trabajaba en Madrid en el Tribunal Supremo, pero además se desplazaba constantemente al País Vasco, no solo para participar en actividades culturales, sino que también estaba muy involucrado en la intensa vida política de aquel momento. Y todo esto desgastó mucho una salud que ya era delicada por sí y ralentizó la elaboración de esta obra tan compleja. Y como has dicho, Juan, antes, pues el estallido de la guerra civil y los compromisos adquiridos por Echegaray en la administración autonómica de Euskadi, pues impidieron definitivamente la conclusión de esta historia del País Vasco. Claro, porque no tuvo tiempo, ¿no? para acometer, ¿no? la redacción de la parte propiamente histórica de aquí, ¿no? Que hayas titulado a su edición, Antón, como introducción a la historia del País Vasco. Se trata de un trabajo de un gran interés. ¿Cuáles serían sus virtudes? Yo creo que las virtudes de la obra son las virtudes del propio autor.
son pues la solvencia y el rigor en la presentación de una historia, repetimos, original, porque se trata del conjunto de Baskonia, y debido a las dificultades que venimos apuntando, pues solo pudo redactar las 3 primeras partes: la geografía, los nombres del País Vasco, de carácter más lingüístico y onomástico, y la prehistoria, que estaba muy en boga en ese momento, pues gracias a los estudios de José Miguel Barandiarán y otros, ¿verdad? Ujú. Dices también, me ha llamado mucho la atención, Antón, lo que dices en el texto, que una investigación de este tipo luego no tuvo continuidad, entre otras razones, porque para cometer un trabajo así hace falta una formación amplia, pluridisciplinar, jurídica, etnográfica, teórica, práctica y una gran erudición histórica. En ese sentido, no sé, yo creo que se trata de una obra que es una rara avis en la historiografía vasca, ¿verdad? Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que pues este tipo de obras hoy en día pues son inconcebibles de alguna forma, o por lo menos como obra de estas características a realizar por una sola persona en solitario. Y las historias generales como esta, pues hoy en día se llevan a cabo en el seno de instituciones universitarias, ¿verdad? O de centros científicos, por grupos multidisciplinares de especialistas en geografía, historia, derecho, filología, etcétera, etcétera. Pues esta tarde en Cultura.eus de Radio Euskadi hemos conocido a Bonifacio Echegaray de la mano de Antón Ugarte Muñoz, que es quien ha escrito esa introducción a la historia del País Vasco que el propio Echegaray pues, hizo. Ha sido un placer, Antón, tenerte esta tarde en Cultura.eus de Radio Euskadi, y vuelve cuando quieras. Vale, muchas gracias a vosotros, encantado de charlar con vosotros. Igualmente, es que ricasco, Antón. Juan, a ti sabemos que en un par de semanas, si no es antes, te escuchamos de nuevo por aquí. Muy bien, estupendo, Galder, chao. Besarka dandibat, agur. Biararte guztio y ondo izan mañana, vuelve la sobremesa cultural a Radio Euskadi a las 3, Cultura.eus, biararte. Teilatu orden, zerua dozu, txapela